Entonces, la sesión pasada nosotros estábamos mirando cómo usar la hoja de cálculo para el problema de las curvas residuales de Jessica utilizando formularios, ¿listo? Entonces, con Jessica, al terminar la sesión, se nos ocurrió una idea inteligente, súper maravillosa y súper guay, y es, después de que nosotros tengamos la lista de formulario como tal acá, ¿por qué no considerar coger estos mismos parámetros de interacción binario? Eh, bueno, que aún no he podido corregir aún el diagrama, no es porque estos días he estado un poco atareado con otras cosas, no he podido revisar nuevamente el código, pero debe ser el punto inicial donde está haciendo la iteración. Que el resto del perfil lo está dando bastante bien. Eh, Listo, nosotros estábamos colocando las condiciones, estábamos permitiéndole que cambiara el tipo de configuración, habíamos limpiado y colocado algunos botoncitos y estábamos en esa cuestión. Entonces, con Jessica pensamos una cosa, bueno, ¿por qué no podemos poner, será que podemos colocarle un formulario, o bueno, ese mismo formulario en el que si el usuario quiere ingresar los datos desde dato, dato, pues digamos, este es el componente A, este es el componente B, este es el componente C, este es el parámetro binario tal, 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 lo puede hacer, ¿sí? O que lo sí traiga directamente desde Aspen. O sea, uno podría llamar la información de un bloque eh, en Aspen Properties o en Aspen Plus y llamar ese valor de cuánto es el AIJ, el AJI, el BIJ, el BJI, lo puede traer a la hoja de cálculo y cargar el archivo, entre comillas, ¿sí? Entonces estoy haciendo ese desarrollo que sería como una versión adicional para ya tener una mayor variedad de componentes que pueda tener el sistema. Imagínate que tú cargas eh, un sistema, pues, ya no solamente ácido láctico, lactato, hilo y los demás componentes que habíamos comentado, agua y butanol, sino también de pronto otro sistema general y pues que él de una vez cargue los parámetros de interacción binaria. Entonces ahí van a haber varios problemas, pero realmente son consideraciones. Primero, el Excel al momento de ejecutar un botón tiene que ser capaz de abrir un archivo en Aspen. ¿Listo? Segundo, ese archivo de Aspen que tú abras, llámese Aspen Plus, Aspen Hysys, Aspen lo que sea, debe ser capaz de ser ejecutado desde Excel. O sea, tú tienes que correr el código y en alguna línea de código tú debes tener una forma de oprimir un botón o hacer una acción que ponga a correr el computador en el proceso de Aspen. Cuando tú abres Aspen, pues aquí en la barra de tareas, en el administrador de tareas, eh, te sale ese archivito, ¿sí? Entonces aquí te sale un procedimiento, un proceso que se llama Aspen Plus. Entonces ese procedimiento, pues lo tienes que llamar a Excel para poderlo calcular. Entonces, para poder conectarlos, ¿listo? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es ponerlo a correr. Y lo tercero es, debe haber una forma desde Aspen Plus para poder traer la información a Visual Basic, ¿listo? Y es decir, si yo tengo una variable, digamos, en una corriente o en este caso en properties, es una variable de una propiedad termodinámica o de un parámetro de interacción binaria, yo debo tener la forma de poder cambiar eso, ¿listo? Entonces, ahí va a haber algo interesante y es que, pues, que estamos planteando con Jessica y la idea sería presentarlo el próximo lunes. Me queda un poco más de espacio para compilarlo. La idea ahí sería poder generar la herramienta como tal, como la habíamos visto, que te permita calcular distintas curvas residuales y que además no quede limitada solamente a estas opciones, sino a las opciones que tenga un archivo BKP. Pues, por ejemplo, aquí, bueno, permítanme acá un momentico, ahí creo que aquí puedo yo abrir un momentico plus, listo, entonces hablábamos, por ejemplo, Aspen Properties. Cuando yo abro Aspen Properties, yo puedo mirar eh, que voy a construir una lista de componentes, un conjunto de sustancias y voy a definir un modelo termodinámico. Partamos del principio de que es el mismo modelo termodinámico que tenemos en, en la curva residual de Jessica. ¿Por qué? Porque pues
tenemos este modelo en RTL y si quisiéramos colocar otro modelo termodinámico, sencillamente tendríamos que cambiar todas las ecuaciones que construimos la vez pasada con Jessica. Entonces, pues digamos que no amerita. Entonces, digamos que estaría acotado exclusivamente para NRTL. Pero entonces, en vez de tener que llamar estos parámetros a estas celdas, pues la pregunta del millón es, bueno, ¿será que yo puedo buscar esos parámetros en Aspen después de haber hecho una corrida en un archivo BKP y cargárselos? Entonces la respuesta es sí, sí se puede. ¿Listo? La idea que queremos desarrollar con Jessica adicional a eso es no solamente que él los cargue, sino que tú generes tu archivo BKP en el que tengamos, por ejemplo, este archivito, ¿sí? Ahí. Generemos este archivito, el blank case, y definimos que el modelo es NRTL, definimos otro tipo de sustancias, por ejemplo, no sé, etanol, agua, metanol, por ejemplo, y que él sea capaz de actualizar los rótulos del Excel que tenían ácido láctico, etanol, y que además cambien los parámetros de interacción binaria. Entonces, la idea va por este estilo. Para que se hagan una idea, el código completo compilando con Aspen Properties lo quiero mostrar el día lunes. Hoy pues estábamos acordados con Jessica de revisar tablas y gráficas dinámicas. Entonces, como para tener el espacio para revisar eso, pues sería lo ideal. Entonces, por ejemplo, hacia grandes rasgos, cuando tú declaras una variable en Aspen, llámese por ejemplo en este caso la sustancia, etanol, agua, ¿listo? Para los que no estén familiarizados con un simulador de procesos comercial, este simulador lo que está haciendo es integrando las ecuaciones o teniendo el conjunto de modelos matemáticos que previamente se habían hecho en el Excel en una sola suite, en un solo conjunto. ¿Sí? Así como los que hacen diseños de planos tienen AutoCAD, nosotros tenemos Aspen para hacer ciertas operaciones. Obviamente, como comentábamos con César, el simulador es una herramienta, es como una calculadora, es como el que cuando usted está en la universidad tiene alguien que sabe calcular un RUGECUTA con una calculadora normal, ¿sí? De esas Casio, marca china viejitas, o tienes a alguien que tiene la Texas y en la Texas puede programar el RUGECUTA, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos es una herramienta. El Aspen como tal, el HYSYS, todos esos softwares son herramientas computacionales, pero lo que importa acá es cómo nosotros manipulamos la herramienta con un criterio ingenieril para poder usarlo de una forma que sea, que describa apropiadamente el modelo matemático que estamos evaluando en un fenómeno, ya sea un reactor, un intercambiador o lo que sea. Entonces, acá tendremos, por ejemplo, el etanol, ¿listo? Tendremos esto acá en especificaciones, por ejemplo, tenemos acá el mismo modelo, que es NRTL, ¿listo? Cuando yo cargo un archivo en RTL, ¿listo? Pues, evidentemente, en este caso, etanol agua, voy a ir a la sección de los parámetros de interacción binaria. Estos son los parámetros AI, JI que Aspen está reportando para este sistema, ¿listo? Entonces, aquí lo primero es, bueno, tengo un archivo BKP que tiene la tablita que tiene el Excel, ¿listo? Entonces, lo primero es que el formato de Excel debe ser capaz de identificar qué archivito es el que voy a usar y de dónde voy a sacar esos datos. Lo segundo, ¿dónde encuentro esos datos en Aspen? Miren que en este momento yo ya corrí la simulación y yo ya tengo un modelo termodinámico, un conjunto de ecuaciones que describen las propiedades de termodinámicas y de transporte asociado al sistema, ¿listo? Entonces, en este caso, miremos acá en el summary. En el sumario usted tiene un input. Este input es el código de entrada de Aspen Properties. Todos los simuladores deben tener un input de código abierto. Esto es lo que usted le está dando al simulador para que él calcule esta operación. Cuando usted ve un resultado, usted puede ver lo mismo acá en reporte. ¿Listo? En el reporte, mire que aquí está el reporte de lo que votó Properties. Obviamente, si yo tengo más información, pues va a calcular más cosas. Aquí nada más va a decir que los cálculos fueron apropiados. Y aquí en el archivo de historial, pues vamos a ver todas las operaciones que él tuvo que hacer. Este es el código que a nosotros nos interesa. Miren que está escrito en lenguaje de Fortran. ¿Cómo lo sé? Porque aquí hay 8 espacios. ¿Listo? Esto está hecho en Fortran. ¿Listo? Y eso es lo que, pues, nos va a dar una idea de las operaciones, cuánto está tardando, etc.
Si yo quisiera sacar, por ejemplo, el valor explícito de este parámetro A y J para el etanol agua, debe haber una forma de poderlo traer desde ese código, porque si al fin y al cabo eso es un número almacenado en una variable, en un lenguaje que de pronto no es Visual Basic, sino que es Fortran. En este momento no nos interesa cómo se lee el lenguaje Fortran, sino de dónde podemos sacar ese archivo o ese dato para podérselo conectar al Visual Basic. Entonces aquí en el Customize hay una sección que se llama el explorador de variables. El explorador de variables digamos, cuando usted está viendo el programa, está mirando el entorno gráfico o la interfaz gráfica de usuario, lo que llaman la GUI, ¿listo? La parte de adelante del simulador. Si usted quiere ir a ver la variable que está almacenando cierto atributo, pues usted lo ve acá. Entonces, observemos acá que en el root es el archivo raíz, tenemos el mismo árbol de simulación que tenemos acá. Tenemos acá data, mire, setup. Entonces, aquí está setup, tiene las especificaciones, las unidades, la forma de reporte, etc. Acá nos interesa a nosotros las bases de datos. Entonces, mire, ¿cuáles son las bases de datos que está ingresando, etcétera? Esto, digamos que lo vamos a ignorar, vamos aquí directo a componentes. Miren que en componentes usted tiene especificaciones, ACI Blend, Light Ends, Petro Characterization, bueno, todas las secciones que tiene ASP, ¿listo? Entonces, aquí vamos a empezar a mirar si podemos encontrar la lista de componentes. Entonces, miremos acá en el input, miremos que en el input solo están estas opciones, ¿sí? Entonces, si yo voy a las especificación de componentes, pues yo tengo acá dos componentes, etanol y agua, ¿listo? Es decir, que yo podría buscar aquí un vector que tenga los nombres de los componentes. Mírenlos acá. Está. Dimensión 0. Son escalares en los que estoy almacenando el etanol y el agua. Este aname es el nombre que yo le coloqué como el alias, por eso la A. ¿Listo? Este de acá, por ejemplo, en este caso, ya es el valor del CAS, el número CAS. Si yo quiero sacar el dato del CAS directamente, lo puedo poner de acá. Si yo quiero buscar el valor de salida, miren que este es el nombre que le coloqué yo en esta parte. Miren, esto hago. ¿Listo? Ese es el valor que nosotros vamos a necesitar para adicionar. O sea, yo podría adicionar desde código un componente. ¿Listo? Si yo quiero ver el nombre del componente en la base de datos, lo puedo ver acá. Miren, por ejemplo, en el caso del eto, el nombre de la variable se llama etanol. ¿Por qué? Porque este es el nombre como está creado ese componente en la base de datos de ASP. ¿Listo? Entonces yo podría, si conozco el nombre en la base de datos, llamarlo desde Excel. ¿Sería qué? Sería llamar una función con este call que busque en esta ruta y asigne un valor con nombre etanol. Y así podríamos crear la lista de componentes desde Excel. Es decir, yo podría manipular el Aspen sin tener que abrir el entorno gráfico, ¿sí? Y eso es lo que quiero mostrarles yo el día lunes, ¿sí? Partiendo de un archivo ya resuelto y después cómo construirlo directamente desde el Excel sin necesidad de abrir el simulador, ¿sí? Entonces, es como un truco. Ahora, si yo quisiera ver los parámetros de interacción, todo esto lo que estoy mostrando es para los parámetros de interacción binaria. ¿Listo? Entonces, yo, por ejemplo, acá necesitaría el NRTL AIJ 0.800809. Listo. Vamos a buscarlo. Entonces, en este caso, ya no me voy aquí a componentes, sino me voy a ir aquí a propiedades. Voy a buscar en métodos. Miren, métodos. Aquí en la entrada, voy a buscar a ver si encuentro los parámetros de interacción. ¿Listo? Entonces, no, eso es acá, parámetros. Parámetros de interacción binaria, NRTL, pon, nombre. Entonces, miren que aquí hay un montón de nombres, y rótulos, miren. Hay un montón de variables que tocaría identificar cuál es el valor respectivo, ¿sí? Normalmente cuando usted tiene acá una variable, mire, por ejemplo, acá, usted tiene un conjunto de bases de datos para ese sistema. Etanol agua, pues tiene en este caso varias fuentes. Miren que aquí está. Él está cogiendo la de gas ideal para el equilibrio líquido-vapor de la base de datos APB100. ¿Listo? Entonces, miren que toca buscar el valor explícito, el valor aquí almacenado. Si yo me parara para este par binario, miren que aquí en la parte de value esta variable no tiene almacenado ese valor. Entonces,
nos toca buscar, mire, BIJ y BJI, vamos a ver si es ese. ¿Listo? BIJ, no lo tiene. Mira, no lo tiene. ¿Listo? Entonces aquí resulta, pasa y acontece, que esta tablita es fija. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, 10 columnas, perdón. Entonces vamos a buscar aquí en los valores. ¿Listo? Aquí está 10. Entonces si quisiera ver el valor 1, yo tendría que ir aquí al valor del etanol agua y aquí está. Ahí está el valor. Ese es el valor que menos 0.8009. Entonces yo puedo llamar un ciclo iterativo que nada más cambie el nombre, similar a como hicimos con el ciclo for del solver, para que por medio del casting itere las variables y traiga estos valores a la celda donde está el Excel. ¿Listo? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, eso es lo que pues les propongo que miremos. Ya este fin de semana yo lo voy a desarrollar con calma, no tengo mucho espacio para revisarlo, pero lo he hecho previamente con Aspen Plus directamente en Python y sé que el procedimiento debe ser similar, ¿sí? Solo es adaptarlo a Visual. Eso digamos en cuanto a Aspen. Entonces a los que les guste la parte de sacar información del simulador y empezarlo a manipular, va a ser muy interesante no depender de tener el entorno gráfico, sino solamente pues ejecutar el código desde Excel. ¿Listo? Como eso es mucho código, pues la idea es que ustedes pues tengan ese código referenciado. Si quieren sacar esa información la puedan buscar con calma en su momento. De pronto en algún momento necesitan sacar esos parámetros, lo pueden hacer de ahí. Básicamente les quiero decir que si usted entiende el código que está detrás de un simulador de procesos, usted puede resolver su problema. Si usted tiene un problema en Excel y lo va a simular en Excel, va a hacer el modelo, lo resuelve y genera ese resultado de ese conjunto de operaciones o de propiedades en el Excel. Usted puede, si entiende el código y si comprende la sintaxis, manipularlo y imaginarse mil cosas. Mire, ahorita literal fue así, la sesión pasada con Jessica, lo primero que se nos ocurrió sería, bueno, y si cargamos el archivo de properties aquí directamente, y eso ¿por qué lo comento? Porque Excel tiene un complemento con Aspen, ¿listo? Que es un complemento un poco inestable, bastante inestable, de hecho. Mire que si usted, bueno, no sé si en este computador lo tenga, pero estoy seguro que de pronto en el de control sí. Si yo abro acá, eh, permítame un momento, eh, aquí en complementos.com, a ver si me deja abrirlo. Bueno, no sé, parece que no lo deja abrir. Bueno, el caso es que el archivo de Aspen, cuando tú lo instalas en el computador, tiene un DLL, que es un ejecutable que complementa el Excel y que te permite pues hacerle más manipulaciones. Es como cuando tú instalaste el Excel, tiene un DLL que es para el solver, ¿listo? Entonces, lo mismo va a pasar acá con el Aspen, ¿sí? A ver si me lo deja cargar acá. Mire, yo tengo acá un montón de versiones de Aspen, desde 8.4 a 10, y seguramente alguno de ellos debe abrir. Él acá, ¿sí? Entonces, usted puede llamar la información, bueno, usted puede llamar la información de un paquete, de un archivo de estos, ¿listo? Directamente en la hoja de cálculo y lo puede manipular. ¿Qué pasa con esa herramienta? Que la herramienta del complemento de Aspen en Excel es bastante inestable. Entonces, cuando usted la carga, tiene que cumplir varios requisitos. Primero, que el Excel que usted tenga solo tenga esté manipulable o que se pueda utilizar con una versión de 64 bits. Entonces, eso es un embrollo. Que si usted tiene el computador instalado de 32 bits, perdón, si usted tiene el computador instalado en 64 bits, pues entonces le toca quitar el Office, volver a instalar, entonces es un camello. Si usted de fortuna, de suerte, tiene el Excel instalado en el formato de 32 bits en esa arquitectura, pues no necesariamente le va a funcionar. ¿Por qué? Porque depende directamente del tipo de paquete y depende también de la licencia del simulador. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, haciendo optimizaciones integradas con el simulador, llámese Aspen, llámese Coco, llámese eh,
PySys, cualquiera de esos entornos, implícitamente está resolviendo el conjunto de ecuaciones que describen ese fenómeno y que se representan por un equipo, por un bloque en, en el simulador. Entonces, cuando tú tienes esa forma directa y tienes un puente estable para que no se te cambien las variables o para que no se te pierda la información, siempre va a ser una limitante si la licencia que tú estás trabajando te permite acceder a esas variables. Entonces, yo he probado que ese puente entre Aspen Plus o Aspen Properties o en Excel es más estable cuando tú ingresas este código a que cuando tú utilizas el archivo DLL que él tiene como complemento. Y eso lo podemos mirar directamente sobre el ejercicio de Jessica el día lunes. Eso es lo que, pues digamos, les propongo. No sé si de los participantes, de los que están hoy, pues están familiarizados con el simulador. Entonces, yo sé que más adelante seguramente hablaremos más del simulador. Ustedes en pregrado tienen un curso de simulación completo en el que se habla todo el semestre de esos dos simuladores y hay de pronto muchas más alternativas de otros simuladores. Entonces, pues la idea es como que lo vayamos enfocando a esas variaciones o esas personalizaciones que se pueden hacer sobre el Excel. Eso digamos por una parte, ¿sí? Entonces voy a hacer el ejercicio, resolverlo con el caso de Jessica para que ustedes vean qué tan versátil puede llegar a ser una hoja de cálculo cuando tú tienes pues dominio sobre el código, ¿sí? No les, pues voy a tratar de dejarlo comentado para que ustedes pues visualicen los cambios. Y la idea también, entonces hoy, no sé, Jessica me comente ahorita más adelante, es el desarrollo de tablas dinámicas y de gráficos dinámicos, ¿listo? Entonces, una gráfica o una tabla dinámica, pues bueno, tiene unas ciertas diferencias con respecto a las gráficas convencionales o a las tablas convencionales, ¿listo? Por ejemplo, si yo habilito acá ya hemos visto bastantes cositas. Si yo habilito acá un gráfico dinámico, miren que implícitamente estoy llamando un formulario que me permite crear ese gráfico dinámico. Ya podemos ver todo esto como un conjunto de, este es un botón de decisión, este es un cuadro de texto, este es un label, tal cual hicimos el ejercicio pasado con el formulario. ¿Listo? Ya ven que es tal cual idéntico. Y además, entonces, tenemos pues que detallar pues qué tipo de gráficos hay. Entonces ahorita eso lo hablaremos con Jessica, estoy esperando que ella llegue. Quiero mostrarles una cuestión que me parece que es interesante y que pronto uno no está tan familiarizado y es el uso de mapas. Cuando uno hace un mapa, un gráfico de un mapa, pues bueno, hay una particularidad que yo descubrí hasta relativamente hace poco y es el uso de mapas tridimensionales sobre la hoja Excel. ¿Listo? Entonces, a veces, por ejemplo, tú tienes un mapa y tú quieres indicar en un punto dónde están las personas. Por ejemplo, eso es muy útil cuando tú tienes un problema de optimización de tipo programación lineal, en el que tú tienes un conjunto de sectores o de puntos ubicados en el plano y tú tienes que recorrerlos, ¿sí? Ese problema, pues digamos que es típico de los ingenieros industriales. Y pues en cierta forma, pues es una cuestión de eh, por cuántas veces tengo que pasar por un nodo, por un punto en específico eh, para poder encontrar la distancia más corta, cómo puedo minimizar esa distancia para poder encontrar la trayectoria óptima. Pero ese cálculo de esa función de optimización directamente es dependiente de las distancias o de las longitudes de, una, de un mapa. Entonces, mire, Excel tiene una forma de ver mapas. Yo eso lo descubrí hace poco, me pareció súper genial. Mire, usted puede colocar ubicaciones directo. Tengo entendido, mire, por ejemplo, acá, para buscar, vamos a buscar Universidad Nacional de Colombia. A ver qué encontramos. Y él te pone en posición del suelo directamente eh, y miremos a ver qué encontramos. ¿Listo? Listo. Entonces, miremos dónde estamos. Estoy un poquito desorientado. Nótese que hace rato no he ido a la universidad, pero debe estar por acá. A ver, vamos a ubicarnos en el mapa.
porque me llevo hacia allá. Bogotá. Vamos a buscar Bogotá. Tin. De pronto busco la de Medellín, ¿saben? Porque no le puse el detalle. Vamos a ponerlo a ver si nos deja. Aquí sí ya llegó. ¿Sí? Miren, aquí está el búho. ¿Sí? Entonces, sería interesante poder integrar esos datos. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar un plano o una etiqueta. Listo. Entonces, acá puedo colocar una etiqueta. Bueno, aquí está, miren, las etiquetas de los barrios y estas cosas. Y puedo crear una escena en la que yo pueda ir grabando cómo moverse, ¿sí? Entonces esto va a quedar como una forma de visualizar eh, una película, ¿sí? Entonces mire que usted puede ir grabándolo, ¿sí? Y puede ir creando una nueva escena en la que de pronto usted va profundizando, ¿sí? Y así sucesivamente, pues usted va viendo, viendo los cambios, ¿no? Entonces, eso me parece algo chévere, yo no lo había conocido hasta hace relativamente poco, pues digamos que le permite a uno también conectar puntos con datos en celdas y con esos datos pues calcular la distancia entre dos puntos. Si asumimos que este punto está eh, separado por este otro punto por una línea recta, si yo tengo las coordenadas de estos dos puntos, eh, puedo calcular directamente la longitud, ¿sí? Desde el punto de vista eh, de un modelo, de un modelo euclidiano, ¿sí? Normal, ¿sí? Entonces, eso me parece también súper chévere, súper interesante. ¿Qué más? ¿Qué más les comento? Bueno, digamos que esto es algo chévere. De pronto sería interesante ver cómo se puede hacer esa conexión con el gráfico. Mm, Podríamos mirarlo, ¿sí? Y pues entonces esta semana, pues terminaremos ahorita con lo de las tablas, las gráficas, y veríamos entonces la próxima semana esa conectividad con el simulador. Tomo de referencia a Aspen porque es como el que más usamos todos allá en la universidad. Sin embargo, es aplicable perfectamente para cualquier simulador de tipo Cape Open. O sea, tú podrías conectar Excel con Python o Excel eh, con Pro Simulator o con, bueno, cualquiera de esos, DINSIM, cualquiera de esos, ¿sí? Siempre y cuando, pues, el simulador tenga esa extensión, ¿no? Esa configuración. Bueno, en cuanto a lo del código, acá, no sé si ustedes alcanzaron a revisar los archivos que yo les envié de código. Si tienen alguna pregunta de ella, pues me pueden comentar también. Hay una pregunta que me surgió después de terminada la sesión y que quiero compartir con ustedes y es, bueno, ¿cómo yo sé qué operación en el código estoy haciendo? Porque es que, por ejemplo, cuando tú programas en C++ o cuando tú programas en Python, tú puedes ir mirando la línea en donde él va calculando, ¿listo? Él está calculando algo y yo quiero mirar si ya ha cumplido con el objetivo del cálculo o no, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una depuración, puedo revisar el código paso a paso. Aquí las líneas son continuas, digamos que la dirección de la resolución del código es directamente desde el sub hacia abajo, ¿sí? Dependiendo de la ejecución de dicho sub, de ese procedimiento, ¿listo? Entonces aquí uno puede hacerle una inspección rápida o uno puede colocar, por ejemplo, botones de parada, ¿sí? Por ejemplo, miremos acá un caso, un caso sencillo. Vamos a colocar acá eh, un mensaje. Vamos a ponerle un mensaje. Hola mundo. ¿Listo? Vamos a colocar acá. Este es el botón de cancelar. Entonces, si yo abro acá y le doy clic en cancelar, primero va a generarme un aviso de hola mundo y luego me va a cerrar. ¿Listo? Si yo quisiera evaluar acá una operación que yo tengo, por ejemplo, vamos a dimensionar i como un entero.
y le voy a poner acá una expresión de concatenación y le voy a poner i, listo. Yo quisiera evaluar eso en un for i es igual a 1, ten 10, tú 10, listo. Y cierro el for. Yo quisiera mirar, voy a intentarlo, voy a colocarlo acá. ¿Qué sucede? Si yo le pongo cancelar, bueno, es next, ¿cierto? Next. Entonces, hola mundo 1, hola mundo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera aquí colocar un comentario, ¿sí? Que haga una parada o algo así, en el punto en el que yo estoy evaluando y vamos a mirar acá qué valor debería tener. Miremos acá, voy a poner acá un puntico, ese puntico lo que me va a decir es que va a parar el código a medida que yo haga la operación. Miren que aquí pasó y él ya llegó hasta este punto, ya hizo el primer ciclo for. Si yo le pongo play, él pasó y ya resolvió esa línea, hola mundo 1, y vuelve y pasa, pero ahora i es igual a 2. ¿Cómo sé yo el contador o el valor de una variable en Visual Basic? Yo lo puedo hacer directamente acá en inspección, creo que es en inspección. Y además es en uno de estos de acá. Es en uno de estos de acá, pero ahora no recuerdo dónde está. No, este es el examinador de objetos. Este no. Esto es para la depuración. Este debe ser de acá inmediato o de inspección. Creo que es en este. Creo que es en este. Si yo declarara acá una variable global, por ejemplo, si yo declarara acá en este código global y colocara la variable global se coloca es public y listo. Listo. Pero ahora se inició, no, inició la función. Luego me hace falta para declarar esa variable global. Bueno, el caso es que cuando yo voy resolviendo el código paso a paso, él tiene que ir mostrando aquí el valor y el tipo. Vengan, miramos a ver si hay otra macro que podamos verlo con más detalle. Esta está muy chiquito. Queremos acá, por ejemplo, en el que les mostré yo de la base de datos, que precisamente la base de datos de Jessica, vamos a partir de datos de experimentos de este tipo, ¿sí? O sea, alguien necesita almacenar una información y tenemos que organizarla de una forma eficiente para poder encontrar rápido un contenido, ¿sí? Y poderlo clasificar, ¿sí? Yo lo hice en este caso para el formulario, pero también se puede hacer para una hoja de cálculo completa con una tabla dinámica. Bueno, esa es una tabla eh, o un gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces, ya les muestro. Quitemos esto. Vamos acá. Hay una cuestión también que olvidé comentarles y es, yo quiero hacer manipulación de hojas eh, y que sea solo exclusivo para la hoja, yo lo puedo colocar directo sobre la sheet aquí, directamente, ¿sí? No sobre el módulo. El módulo es exclusivo para funciones o para procedimientos tipo sub, macros, entiéndase, que abarquen toda la hoja de cálculo, ¿listo? Estas subs pueden ser llamadas como funciones en las celdas de Excel
en cualquier celda, pero si yo quiero un procedimiento que es exclusivo para una sola hoja, yo lo puedo colocar directamente acá. Hay algo interesante también que de pronto no todo el mundo esté familiarizado, pero los que están o ya han trabajado previamente con simulación es que aprender Visual es algo muy útil porque HYSYS tiene un entorno para escritura de macros en Visual. ¿Listo? Entonces, ustedes también podrían, si aprenden ese lenguaje, que no, realmente no es complejo, sino que requiere aprender su sintaxis, es como si usted está aprendiendo un nuevo idioma, usted podría crear las macros directamente sobre HYSYS y modificárselas con ese lenguaje, no tienen que aprender otro más, sino que directo ahí. Entonces, eso también eso lo hace interesante y atractivo, por lo menos para nuestro perfil. Acá, pues bueno, en las curvas residuales en el formulario, nosotros podemos organizar en el espacio de forma milimétrica las cosas utilizando esta parte de formatos en las que podemos ajustar a una cuadrícula horizontal o vertical y aquí también podemos utilizar referencias externas. Entonces, por ejemplo, yo quisiera llamar una biblioteca de Aspen o Solver o un programa externo. Por ejemplo, en este caso yo tengo un programita que es para cálculo de moléculas, ¿sí? Por acá, ¿listo? Y yo quisiera llamarlo, pues yo tengo que habilitar esta referencia. Es como cuando tú tienes un código y tienes que llamar una librería de otro usuario. Tú la llamas, la activas y te empiezas a trabajar sobre ella. Entonces, para llamar una librería, tú tienes que asegurarte que, que el archivo DLL esté disponible. Bien, en este caso, este que se llama, por ejemplo, Aspen Reaction Toolkit Kinetic Processor, bueno, este es para escritura de expresiones cinéticas, necesita directamente el archivo DLL, ¿listo? Entonces uno tiene que activárselo para poder operar con él. Y pues digamos que pues todos los programas que tú instales pues te permitirán colocar plugins o adicionales, ¿listo? ¿No? Acá. Pero ya llegó, Jessica. ¿Listo? Bien. Hola Jess, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien, Victorito? Bien, todo bien. Todo bien. Aquí mostrándoles más cositas, mostrándoles por qué Perfecto. podría ser interesante eh, aprender el Visual Basic, digamos, de forma rigurosa. Les estaba comentando que HYSYS tiene un entorno de macros para escritura de, de código en Visual Basic, ¿sí? Que uno de pronto no usa, pero si uno ya sabe usar una macro